Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonia Valenzuela y voy a dar inicio a mi ponencia. Primero voy a compartir pantalla para que puedan ir acompañándome mientras hablo. Voy a presentar ahora. Mm, ahí. Bueno, entonces el nombre de mi ponencia, el título es La privación sensorial como rendija hacia una aproximación estética literaria, el hallazgo de la lucidez en la oscuridad de la subasta territorial. En la presente investigación me propongo analizar la figura del cuerpo mujeril y el cuerpo animal visto desde el prisma simbólico de la configuración de las figuras corpóreas, ejemplificado en el cuento de María Fernanda Ampuero, Subasta, y a su vez este establece un intertexto con la obra del pintor británico Edwin Long, The Babylonian Married Market. Mediante ellos se busca comprender el espacio de la subasta como un encuentro de órganos que reclaman soberanía y visibilidad. ¿Qué elementos estéticos existen en la subasta de Ampuero y por qué es relevante estudiarla? Una de las posibles respuestas es que mediante el análisis de su obra se permite la conexión con una experiencia estética profunda que produce la absorción de la sensibilidad desde una mirada del horror y del hedor propio de lo latinoamericano y característico del conflicto territorial de este. Si bien la novela de la autora ecuatoriana converge en el límite de una literatura quizás irreal y siniestra, el efecto dado mediante su relato, inspirado en una realidad verídica, la cual perciben y viven cientos de mujeres y animales, invoca el traslado de su lector a una posible literatura con efectos de horror físico que trata, no obstante, una lucidez estética de la experiencia de las personas que habitan el cuerpo mujeril y animal. Asimismo, la manifestación del dolor y placer permiten la creación de una atmósfera que la mente humana se encuentra en un constante fluir de estados, donde prima el estado de la indiferencia por parte de una de las fuerzas narrativas de la historia. Ahora bien, el término de la subasta puede emplearse como una cierta dualidad social, debido a que el escenario puede ser entendido como una especie de museo popular que experimenta el acontecer narrativo de la obra, donde puede observarse una contemplación del dolor. Es decir, la subasta puede recrear tanto el espacio contemplativo del museo como el lugar de la manifestación del dolor de diversos rostros corpóreos. A su vez, la manifestación del dolor de la tierra-suelo, la cual se encuentra subastando y circunscriptando la superficie para bienes políticos, económicos y privatizaciones de esta tierra madre. Este nuevo escenario de comportamiento museístico contempla la suspensión del tiempo, permite retratar esa realidad como una presente, como expone Lessing. Los cuerpos no existen solo en el espacio, sino en el tiempo. Se explora un florecimiento de la percepción y agudeza que sucede alrededor e interior del relato. Se manifiesta la necesidad de poner en práctica la atención de todos los sentidos: el gusto, la vista, el tacto y el oído. Mediante el análisis de la obra y la configuración de la oscuridad presente, me propongo demostrar que se articula como un animal diurno expuesto por Burke. No obstante, al agudizar sus sentidos, comparte la similitud y otredad que articula un cuerpo animal, es decir, conecta con su naturaleza primaria, la cual la pone en alerta, y esa vigilia le permite sobrevivir en la oscuridad a través del contacto con el suelo tierno. En consecuencia, comprender el espacio de la subasta como como un encuentro de órganos y entidades sociales que reclaman soberanía, visibilidad y sensibilidad. La subasta como mercado polígono, vacío y oscuro. Burke, en su texto, plantea que la imitación forma parte de una costumbre social de nuestras opiniones y nuestras vidas, es uno de los vínculos más fuertes de la sociedad, es una especie de muta condescendencia. Cierro cita.
Lo anterior permite considerar la idea de que la subasta es una práctica social que su materialidad y forma de comportamiento se registra desde hace mucho tiempo, la cual puede ser considerada como una praxis de imitación a lo largo de las diversas culturas. No obstante, cada sociedad desarrolla su propio repertorio de praxis social. Por ejemplo, la obra del pintor británico que estamos viendo ahora muestra la existencia de un tipo de subasta. Este cuadro, creado por Long, se le dispone especial atención ya que la obra retrata una subasta de mujeres jóvenes de la antigua Babilonia. El tránsito mercantil que se ve presente en ella es dirigido por las masculinidades visibles en la obra. Estos se encuentran en una postura erguida, vertical, mientras que las jóvenes mujeres se encuentran ocultas, a espaldas de los que les espera, sentadas en el suelo del lugar, dirigiendo su mirada hacia nosotros, hacia el espectador que ve el espectáculo que se está llevando a cabo en el salón de la típica órbita estética mesopotámica. A los pies de los mercaderes, sin la posibilidad de observar cómo los hombres y futuros maridos que las comprarán. En sus rostros se observa la angustia y la ansiedad, por lo cual se puede atestiguar que es un posible acto que va en contra de sus voluntades. Por lo tanto, el acto involuntario de sus gestos y corporalidades que se pueden observar en la obra respecto al no querer por parte de las mujeres avanzar hacia el ascenso del escenario, hacia un ascenso de sus destinos, donde los hombres gritarán el precio que ellos consideren pertinentes de acuerdo a las características impuestas por una sociedad adiestrada por el consentimiento y pensamiento masculino. Ahora bien, The Babylonian Marriage Market puede ser comparable con la obra literaria Ampuero. Esta última, escrita casi 2 siglos después, sin embargo, comparten la realidad del polígono mercantil y la lógica del mercado de los cuerpos mujeriles. María Fernanda Ampuero describe en su texto que la subasta como un espacio que, cito, huele a sangre, a hombre, a caca, a licor barato, a sudor agrio, a grasa industrial. Cierro cita. La descripción hace referencia a un lugar pestilente, grotesco y mercantilizado, donde la situación comprende un entrecruzamiento de posiciones, como diría Kutz, cito, entre estar y ser, pero el simple enfrentamiento de estar aquí y el ser alguien en la misma manera como se pone el hedor a la pulcritud. Cierro cita. Existe un compilado de una superposición de fuerzas que se palpa en la narración de la autora ecuatoriana. Superposición masculina sobre una femenina, es decir, los cuerpos viriles sobre los cuerpos mujeriles. En el sitio y en los personajes que se encuentran en el cuadro de Long, cumple ciertas lógicas contrastables en torno a la subasta de Ampuero. Por ejemplo, existe un símil de cómo se lleva a cabo la subasta ofreciendo dinero y observando los objetos que están comprados y consumidos. Por otra parte, donde quisiera detenerme es cómo las mujeres son vetadas de sus sentidos, no todos, pero sí uno en común, que es la vista. Los cuerpos sin sentidos, el terror de la realidad. La producción de la órbita de terror que se ve presente en el texto de la autora ecuatoriana se conforma a través de un terror u odor tangible y visible en la realidad que habita en la vida de los y las latinoamericanos, específicamente en la vida de los y las habitantes del puerto de Guayaquil. Lógicas que desbordan una violencia que ya no cabe ni en ella misma, más se ha volcado una práctica social. Es una praxis imitativa que se copia, quizás por el afán de generar estereotipos o patrones sociales, y en consecuencia para moldear espacios que permiten la hegemonía y colonización de los miembros que conforman la sociedad. Tal es el caso en cuestión, la subasta presenta la concreción del fetichismo colonizador de conservar las lógicas de antaño respecto a la dominación y poder, materialidades propias de la herencia patriarcal de un sistema que pide a gritos su renovación. Para precisar, es importante ver cómo esta dimensión del terror se comporta en la obra de Ampuero
Este tipo de hacer terror y horror se palpa en la privación de los sentidos tales como el tacto, la vista, el olfato y el oído. En este caso particular se prohíbe la vista. Cito: habla un hombre, tendrá unos 40, lo imagino gordo, calvo y sucio, con camisa blanca, sin mangas, short y chancletas plásticas. Le imagino las uñas del meñique y el pulgar largas. Habla en plural. Aquí hay alguien más que yo. Aquí hay más gente de rodillas, con la cabeza gata cubierta por toda esta asquerosa tela oscura. Cierro cita. Por lo tanto, se articula una estética del hedor en oposición a la pulcritud. El hedor acompaña las prácticas latinoamericanas en su comportamiento y entendimiento de la cultura popular, la cual ha sido marginalizada por tener un tipo de pestilencia que el eje colonizador observaba. En consecuencia, la pulcritud ha sido una forma colonialista de suprimir la sociedad y por lo tanto se trata de no ceder a esos impulsos verdaderos, pero sucios, que llevamos en el fondo del alma. Pero esta sociedad que tanto se anheló y se sigue soñando en arrebatarla y en exterminarla, es propia de una acción y costumbre latina conectada con el tacto de la tierra y la animalidad, componentes pertenecientes y únicos de la región. Lo fétido manifestado en los cuerpos y en la carne, entendidos como, cito, un campo de fuerzas, un medio nutrido, disputado por una pluralidad de fuerzas, cierro cita, que chocan y se entrecruzan en caminos que estas fuerzas identitarias desean. Aquellos dos elementos manifiestan una jerarquización de los cuerpos. La lógica de la oposición entre pulcritud y hedor convoca un criterio de jerarquización. Este orgullo de saberse limpio, aunque esta limpieza no sea en el fondo nada más que una apariencia, el saberse limpio de una apropiación en términos de vinculación con la sociedad y entre las personas, los animales y la territorialidad, es decir, es la forma como nos relacionamos con el entorno y con la vida misma. Las carnes, resonancias de un cuerpo descompuesto. La privación sensorial que experimenta la protagonista sin nombre de la obra gestiona una atmósfera de terror latinoamericano. Este horror se comporta como un lugar de denuncia de la realidad que se vive tanto en el puerto de Guayaquil como en la región entera. La referencia a un posible nombre propio durante el transcurso de la historia es mujercita, monstrua, señorita, reina, mami, entre otras. Nombres que cumplen un rol de estereotiparla, cejarla y consagrarla como alguien sin voz, tratada como un animal. Ella, desde pequeña, asistía a las peleas de gallo, acompañando a su padre, hasta la adultez, enfrascada en un sitio clandestino de un extremo atropello a su dignidad. El que no tenga un nombre personal no es una simple coincidencia, por el contrario, a través de aquel gesto ayuda a la construcción de la órbita de terror del relato, permite la comprensión por parte del lector que nos encontramos frente a una mujer que corre los peligros de pertenecer a una sociedad que busca la denigración y descomposición de los cuerpos mujeriles, de los cuerpos animales. Al ser tratada como animal, la protagonista se refugia en esa vinculación, se refleja en este otro animal. Este otro es representado por el gallo, desde pequeña que fue expuesto a un ambiente violento, repleto de peleas de gallos y de hombres abusivos con las niñas de corta edad. Cito: a veces me quedaba dormida en una esquina debajo de las galerías y despertaba con algún hombre de esos mirándome de la ropa interior por debajo del uniforme del colegio. Por eso, antes de quedarme dormida, me metía la cabeza de un gallo en medio de las piernas, uno o muchas. Cierro cita. Por lo tanto, el gallo no solamente cumplía con su asilo y abrigo, sino como un método de protección, pestilente, putrefacto y grotesco, hacia los hombres que osaban abusar de ella. Su semejante vislumbra la estética compartida de un cuerpo descompuesto, dañado por el entorno que ambos comparten, en el que ambos viven gracias a la existencia del otro. Deleuze explica en su texto que lo que determina un cuerpo se encuentra en las vísceras, y la protagonista de la obra
relata que ella se alimentaba, nutría de las fuerzas que tenían las vísceras del gallo. Cito: tan machos que gritaban y asusaban para que un gallo abriera en canal a otro, les daba la caca y la sangre, las vísceras del gallo muerto, así que me llenaba las manos, las rodillas y la cara con esa mezcla y ya no me jodían, con besos ni pendejadas. Cierro cita. Todo lo expulsado por la barriga del gallo, ella lo ocupaba como repelente hacia los machos, como estrategia de supervivencia y como protección en la corporalidad de este otro animal. Asimismo, le servía como un estímulo para la defensa de su propia corporalidad. Lo anterior demuestra cómo el gallo y ella se vuelven uno solo. El gallo está tan adentro de ella, las vísceras expulsadas por los 1001 gallos asesinados en las peleas de gallos que protagonizó de pequeña, la acompañan. La protagonista la salvaguarda en lo más profundo de su alma, por consiguiente, ese poder secreto que habita en su alma confluye en la dualidad de su cuerpo. Posee, a través de él, se le permite el encuentro de la lucidez en un momento donde es privada de su propia visión. Su dualidad animal le admite la posibilidad de encontrarse y recordar la supervivencia que ha coexistido en ella misma durante su vida. Dado lo anterior, logra la protagonista escapar de su destino cruel y desalmado, pues de cierta forma ese destino ya lo vivió al ver morir a sus aliados, los gallos. No obstante, al poseer parte de ellos, le dan los conocimientos de cómo volcar su destino a su favor. Cito: cuando me toca a mí, pienso en los gallos, cierro los ojos y abro mis esfínteres. Es lo más importante que haré en mi vida. Me baño las piernas, los pies, el suelo. Estoy en el centro de una sala rodeada por delincuentes, exhibida ante ellos como una res, y como una res vacío mi vientre. Cierro cita. Conclusión: la oscuridad como rendija hacia el hallazgo de la lucidez. A manera de síntesis, las reverberaciones, el zumbido, los olores del recuerdo y la agudeza de los sentidos consagran las aproximaciones de una carne corpórea común. Entre mujer y gallo se hallan y se resuenan en la legitimidad del acento de la dignidad como un pilar primordial para suprimir el continuum de la perpetuación de las diversas subastas que experimenta la vida animal, la vida del género mujeril y la vida de la tierra. Como proyección sería interesante estudiar a cabalidad el fenómeno de las reparticiones subastas que se presentan hacia la Pachamama latinoamericana y nacional. En consecuencia, la aproximación y encuentro hacia la dimensión sensorial, el desarrollo de la sensibilidad en relación a la totalidad y escucha de todos nuestros sentidos desde la oscuridad, se permite el hallazgo de la lucidez. Esta manifestada en la búsqueda de acuerdo a lo que se vive actualmente respecto a la indiferencia que existe hacia el maltrato tanto animal como el de los cuerpos mujeriles y al mal uso de la territorialidad tierra. El conformar un espacio en común a través de una empatía sensible permite salvaguardar los esfuerzos de luchas por un mundo más solidario con todas las especies que viven en él. Por lo tanto, la privación sensorial sirve como una rendija para el hallazgo de una lucidez que se manifiesta en el pensamiento y actuar de lo comunitario. Por consiguiente, comprender el espacio de la subasta como un encuentro de órganos y entidades sociales que reclaman soberanía, visibilidad y sensibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Chao.